Continuamos con el curso de dinámica de estructuras en ingeniería sísmica. Estamos dentro del tema 2, la dinámica de los sistemas de muchos grados de libertad, y estamos presentando ejemplos de aplicación del método de análisis espectral para determinar la respuesta sísmica de estructuras. Veamos el caso del edificio asimétrico de un piso, el cual vamos a determinar su respuesta sísmica mediante el método de análisis espectral. Este edificio ya lo presentamos previamente y determinamos sus matrices de masa, de rigidez, también calculamos sus modos y periodos de vibración. El edificio va a estar sujeto a sismo en dirección Y. Recordemos que la asimetría del edificio se origina precisamente en dirección Y por tener en el plano de la izquierda, en el eje 1, una fuerte concentración de rigideces. La rigidez de este plano resistente en 1 es 20 K sub 0, 20 veces mayor que la rigidez K sub 0 en los otros planos resistentes 2, 3, 4 y 5. Por tanto, hay una gran asimetría de rigideces, no así con las masas están distribuidas uniformemente en el centro de masa, que sería entonces el centro geométrico, el punto que en este momento estamos indicando. El sistema tiene 3 grados de libertad dinámicos, Ux, Uy y Uθ. Este es el vector de grados de libertad dinámicos o vector de coordenadas. Hemos considerado entonces que la losa es un diafragma infinitamente rígido. Los valores de pesos, longitudes, rigidez K sub 0 y G son los aquí indicados. La inercia rotacional o masa rotacional es 5/3 ml cuadrado, y el espectro es el mismo que consideramos para el análisis del pórtico plano, correspondiente a estos valores de la norma de Venezuela, y que ya hemos comentado en el ejercicio anterior. El espectro corresponde entonces a sistemas inelásticos con un factor de reducción de R igual a 6. Sigamos entonces el procedimiento descrito paso a paso. En el paso 1 determinamos el vector de dirección del sismo. Por ser sismo en dirección Y, tenemos 1 en dirección Y, 0 en dirección X y 0 en dirección rotacional. En el paso 2 determinamos las matrices de masa y de rigidez, las cuales ya fueron calculadas en un ejercicio previo con este mismo edificio. Son las matrices indicadas. La matriz M de masa es diagonal con estos valores numéricos. La masa total del edificio es 0,3058. Vamos a trabajar con unidades, toneladas y centímetros. Y la matriz de rigidez es la mostrada, donde observamos que en la dirección de la coordenada X hay ceros en los términos de acoplamiento con las direcciones Y y dirección θ. En otras palabras, el grado de libertad X está desacoplado de los grados de libertad Y y θ. En el paso 3 seleccionamos el amortiguamiento en cada modo de vibración. Son 3 modos. Seleccionamos el mismo amortiguamiento de 5%. Ya sabemos que este amortiguamiento está entonces asociado al espectro de la norma venezolana. En el paso 4 determinamos los periodos y los modos de vibración. Ya fueron hechos en un ejercicio previo. El modo 1 tiene periodo de 0,40 segundos. El modo 2 tiene un periodo también de 0,40 segundos. Hay una diferencia de una milésima entre los periodos de ambos modos 1 y 2. El periodo del modo 3 es 0,116 segundos. Estos son los autovectores o modos de vibración 1, 2 y 3. Vamos a verlos graficados. El modo 1 es un modo que tiene entonces traslación Y con rotación antihoraria. El modo 2 es un modo que tiene únicamente desplazamiento en X, y el modo 3 tiene desplazamiento en Y y rotación en planta en el sentido de las agujas del reloj. Si vemos ahora los factores de participación de cada modo, que es en el paso 5, notamos que el modo 2 no tiene participación
eh, para la acción sísmica en dirección Y, que es la única que estamos considerando. Y eso es un resultado de aplicar las matemáticas, pero por observación de la forma del modo 2 nos damos cuenta que sismo en dirección Y no activa un modo que es ortogonal a la dirección de aplicación del movimiento sísmico, mientras que los modos 1 y 3 obviamente se activan al considerar una componente sísmica en dirección Y, porque de hecho tienen pues componente Y importante. Los factores de participación entonces para este sismo Y del modo 1 es 0,73, del modo 3 es 0,27 centímetros a la menos 1. La masa participativa en el modo 1 es 0,22, en el modo 3 es 0,083. Si sumamos beta 1 y beta 3, las masas participativas para todos los modos, obtenemos entonces 0,30, que es precisamente la masa total del edificio, 0,3058. En el siguiente paso 6 vamos a comenzar por leer las aceleraciones espectrales asociadas a cada periodo de vibración, de tal manera que nos llevamos entonces los periodos, los modos T1, T2 y T3, 0,40, 0,40 y 0,116 segundos, y vamos hacia el espectro y observamos que los periodos de los modos 1 y 2 están en la zona plana del espectro y le corresponde un coeficiente de aceleración a sub d de 0,142. El modo 3 le corresponde 0,23, está en la rama ascendente hacia la izquierda. De tal manera pues que con esos coeficientes, ahora en el paso 6, podemos determinar las aceleraciones espectrales en cada modo simplemente multiplicando estos coeficientes AD1, AD2 y AD3 por la aceleración de la gravedad que hemos adoptado como 981 centímetros sobre segundo cuadrado. Los desplazamientos espectrales D1, D2 y D3 son entonces la aceleración espectral dividida entre el cuadrado de la frecuencia circular. AD1 es entonces AD1 por G entre omega 1 cuadrado, y así sucesivamente con el resto de los modos de vibración. D3 sería entonces AD3 por G sobre omega 3 al cuadrado. El siguiente paso es calcular ahora el vector desplazamiento en el centro de masas en cada modo de vibración, para lo cual recordemos la fórmula que presentamos previamente. Estamos dentro del paso 6. Ese vector desplazamiento está dado por el producto de el modo de vibración por el factor de participación de ese modo y el desplazamiento espectral. De tal manera pues que en el caso del modo 1 multiplicaríamos D1, que es 0,572, por el factor de participación del modo 1, vamos a recordarlo, que era 0,7272. Ese producto nos da 0,4156, el cual debemos multiplicar por el modo. Como el modo en dirección Y vale 1, así obtenemos este desplazamiento en el dirección Y del centro de masa del modo 1, que da 0,4156. Así se repite el cálculo con los otros desplazamientos y rotaciones en cada uno de los modos de vibración. En el caso del modo 2, el factor de participación ya decíamos que era 0, por lo tanto los desplazamientos del edificio son 0. Notamos entonces que el vector desplazamiento del modo 1 tiene la forma del modo 1, desplazamiento positivo en dirección Y y una rotación positiva en sentido antihorario, que fue nuestra definición de valor positivo, mientras que el vector desplazamiento en el modo 3 tiene desplazamiento positivo en Y, pero una rotación negativa, que es la misma forma que tiene pues el modo de vibración 3.
Pasemos ahora al cálculo del vector de fuerzas. Recordamos la fórmula. Vector fuerza está dado por el producto de nuevo de dos escalares, el factor de participación del modo por la aceleración espectral, y ahora viene la matriz de masa y el vector modal. Si hacemos esas operaciones, encontramos las fuerzas Fx, Fy y el momento torsor para el edificio. Hechos esos cálculos en el modo 1, obtenemos las fuerzas indicadas, ¿no? 0 fuerza en dirección X, 30,97 toneladas en dirección Y y un torque en toneladas por centímetro que vale 14.700. Las fuerzas en el modo 2 son 0 por las razones ya anotadas, el modo no participa, y las fuerzas en el modo 3 son las indicadas. Gráficamente, estas serían las fuerzas aplicadas en el centro de masa del edificio. Notemos el cambio en el sentido del torque del modo 1 al modo 3, producto pues de la ortogonalidad de ambos modos de vibración. El siguiente paso sería ahora determinar las fuerzas internas, es decir, cómo estas fuerzas que están en el centro de masas pasan a ser tomadas por cada plano resistente. Para ello necesitamos determinar en primer lugar cuánto se desplaza cada plano resistente. Luego, multiplicando el desplazamiento del plano resistente por su rigidez, obtenemos la fuerza que toma cada plano resistente. Y todos esos cálculos debemos hacerlo en cada modo de vibración. Comencemos entonces por determinar los desplazamientos en los planos resistentes. Veamos, estos son los desplazamientos en el centro de masa que recién acabamos de calcular. En el modo 1 tenemos ese desplazamiento en Y de 0,415 centímetros. No hay desplazamiento en X y la rotación es 3,29 por 10 a la menos 4 radianes. En el modo 3 tenemos entonces desplazamiento Y positivo y rotación negativa. Los desplazamientos en cada plano resistente, dado que la losa es rígida, ya lo comentábamos al principio de este tema, se obtienen por geometría. Es decir, el desplazamiento de un plano resistente orientado en dirección X es lo que se desplaza al centro de masa en dirección X menos la rotación multiplicada por su coordenada Y. Por ejemplo, tomemos el plano resistente C. Él tiene una coordenada Y positiva. Nuestro eje de coordenadas están en el origen, este es el eje X, este es el eje Y. Entonces el plano C se va a desplazar en dirección X lo que se desplazó el centro de masas, que en este caso es 0, menos o más el efecto de la rotación. En este caso la rotación va a hacer que el plano C se desplace hacia la izquierda, entonces sería 3,29 radianes multiplicado por la distancia del plano C al centro de rotación, que en este caso es 600 centímetros. Esa multiplicación de 3,29 por 600 centímetros nos da el desplazamiento del pórtico C con signo negativo porque va hacia la izquierda. Veamos el desplazamiento de uno de los pórticos que está en dirección Y, el pórtico 5, el plano resistente 5. La expresión para calcularla es su desplazamiento, es lo que se desplaza el centro de masa en dirección Y, 0,415 centímetros, más el efecto de la rotación, en este caso es aditiva, multiplicada la rotación por la distancia del plano 5 al centro de masa. En este caso serían 600 más 600 centímetros es 1200 centímetros multiplicado por 3,29 radianes y sumado a 0,415 nos da el desplazamiento del plano resistente 5 que está orientado en dirección Y. Ese cálculo que acabamos de hacer está representado por esta fórmula. BY es igual a UY, desplazamiento del centro de masa, más la rotación por la distancia X del plano resistente al origen. Estos cálculos se hicieron
para cada uno de los planos resistentes y se organizan en esta tabla. Los planos resistentes van del 1 al 5 y del A, B y C. La distancia al centro de masa de cada plano resistente está indicada en la segunda columna y los desplazamientos obtenidos en cada uno de los modos de vibración están indicados en las siguientes columnas. De nuevo, el modo 2, por no participar, no tiene desplazamientos. En el modo 1 notamos desplazamientos positivos con la excepción del plano resistente C, que se desplaza hacia la izquierda. En el modo 3 notamos que unos planos resistentes tienen signos positivos, eso quiere decir que se están desplazando hacia la derecha, que es nuestra convención, y otros planos resistentes tienen signos negativos, se están desplazando hacia la izquierda. Una vez que hemos obtenido los desplazamientos de cada plano resistente, la fuerza que toma cada plano resistente no es más que el producto de su rigidez por ese desplazamiento. Veamos entonces, estas son las rigideces de cada plano resistente, las cuales se multiplican por los desplazamientos que mostramos en la tabla anterior para obtener la fuerza que toma cada plano resistente. En esta tabla mostramos los resultados. Aquí están todos los planos, 5 planos en dirección Y y 3 planos ABC en dirección X. Las fuerzas en cada modo se indican en estas columnas. De nuevo, no hay fuerzas del modo 2. Las fuerzas del modo 1 están expresadas en toneladas y los podemos ilustrar en la siguiente figura, los valores de esas fuerzas. Esto es para el modo 1. Entonces aquí estamos mostrando, haciendo un diagrama de cuerpo libre de la losa. Estamos mostrando la fuerza en el centro de masa de la losa y estamos mostrando las fuerzas en cada plano resistente, pero la reacción de ellos sobre la losa, de tal manera de que podamos verificar el equilibrio como cuerpo libre de la losa. De tal manera pues que notamos que en este modo 1, como el plano resistente B no toma carga lateral, simplemente porque no se ha desplazado, el plano resistente C toma 4,93 toneladas. Esa fuerza realmente en el plano resistente es hacia la izquierda, pero él reacciona sobre la losa con una fuerza hacia la derecha. La fuerza del plano resistente A tiene sentido contrario al del plano resistente B, también vale 4,93 toneladas. Notamos como en el modo 1 el plano resistente que toma más fuerza es el 5, que toma 10,12 toneladas. Las fuerzas se van reduciendo en la medida que nos vamos hacia la izquierda. En el modo 3 es el plano resistente 1 el que toma más fuerza, toma 18,45 toneladas y todos los planos resistentes están tomando fuerza en el mismo sentido. Aquí es necesario, después de haber hecho estos cálculos, verificar el equilibrio global en la losa. En otras palabras, si tomamos sumatoria de fuerzas horizontales, tenemos que estar en equilibrio. Es evidente esta comprobación, porque más 493 menos 493 da 0. En dirección Y, 30,97 aplicado en el centro de masa tiene que balancear la suma de las fuerzas en los planos resistentes. Efectivamente se puede comprobar, y también comprobamos el equilibrio de momentos. Tomando por ejemplo momentos con respecto al centro de masa, se debe garantizar el equilibrio para todas las fuerzas que están actuando. Similarmente en el modo de vibración 3. Uno pudiera continuar este análisis ahora en detalle haciendo una evaluación de cada plano resistente. Por ejemplo, el plano resistente 5 está formado por 3 columnas y 2 vigas. Pudiéramos analizarlo en detalle. Es un plano que está sometido
a una carga de 10,12 toneladas, nos interesaría determinar cuáles son los momentos flectores en las vigas o los momentos flectores en las columnas, fuerzas axiales, deformaciones, rotaciones. Pudiéramos ir a ese nivel de detalle en el análisis de cada uno de estos planos resistentes. Ese sería el siguiente paso. No vamos a proseguir en esa dirección, más bien vamos a parar aquí y a ir al siguiente paso de nuestro método de análisis espectral, que es la combinación ahora de los valores modales. En este caso solo hay dos modos, modo 1 y modo 3, para determinar las respuestas máximas probables. Esa respuesta la vamos a determinar para los cálculos que hemos hecho, que son fuerzas en el centro de masa, desplazamiento en el centro de masa, fuerzas en planos resistentes, pero también habría que hacerlo para todas aquellas fuerzas internas que calculáramos por tener interés para efectos de diseño o para efectos de evaluación, fuerzas internas, como decíamos, en cualquier plano resistente. Pasemos entonces a ese paso 7, que son las respuestas máximas probables. Aplicamos el criterio de combinación que ya hemos descrito, a la combinación cuadrática completa. En otras palabras, la respuesta de cualquier parámetro es la respuesta al cuadrado en el primer modo, más la respuesta al cuadrado en el modo 3, más dos veces la respuesta del modo 1 por la respuesta del modo 3, multiplicado por el coeficiente de correlación modal. En este caso, el coeficiente de correlación entre los modos 1 y 3 es un valor pequeño, es 0,4%, ¿no? 0,5%. Aplicado ese criterio de combinación a los desplazamientos, notamos entonces que el desplazamiento en X es 0, ya lo sabíamos. El desplazamiento en Y es 0,416 centímetros y la rotación de la planta es 3,32 por 10 a la menos 4 radianes. Esto lo llevamos entonces desplazamientos máximos probables del edificio. Las fuerzas globales, fuerzas en los centros de masa o en el centro de masa, es en X 0, la fuerza en dirección Y es 36,32 toneladas y el momento torsor es 27.924 toneladas. Por estar trabajando con un espectro y un sistema inelástico, los desplazamientos que hemos calculado del análisis dinámico son desplazamientos a nivel de excedencia que deben ser amplificados para obtener los desplazamientos totales. El factor de amplificación es el factor de utilidad, en este caso es, de acuerdo a la norma nacional, 0,8R, R es 6, este 0,8R es entonces 4,8. 4,8 multiplicado por los desplazamientos a nivel de excedencia nos dan los desplazamientos totales, que son, en el caso de desplazamiento en dirección Y, 2,00 centímetros y la rotación de la planta 15,91 por 10 a la menos 4 radian. Los desplazamientos y las fuerzas en cada plano resistente las combinamos de igual manera. Veamos. Si queremos calcular la fuerza máxima probable en el plano resistente 1, tomaríamos la fuerza en el modo 1, que es 5,27 toneladas al cuadrado, más la fuerza en el modo 3, que es 18,45 toneladas al cuadrado, más dos veces el producto de ellas por el coeficiente de correlación. La raíz cuadrada de todo eso nos daría el valor máximo probable de la fuerza cortante en ese plano resistente 1. Y así lo hacemos con los otros planos resistentes, con los desplazamientos, con las rotaciones o con las fuerzas internas en cualquier de esos planos. El resultado lo mostramos en esta tabla. Para cada uno de los 8 planos resistentes tenemos aquí su desplazamiento a nivel de excedencia. Tenemos aquí las fuerzas a nivel de excedencia que toma cada plano resistente y el desplazamiento total en cada plano resistente, que proviene de multiplicar el desplazamiento excedente por
la ductilidad, que es 4,8. En esta figura mostramos las fuerzas máximas probables en cada uno de los planos resistentes, así como las fuerzas máximas probables de piso. Es importante destacar que ahora estas fuerzas no están en equilibrio, simplemente porque provienen de combinar modos de vibración cuyos máximos no se alcanzan en el mismo instante de tiempo. No solo no están en equilibrio, sino que tampoco sabemos el signo que ellas tienen. Debemos considerarlas con signos más y menos en ambos sentidos, puesto que en el cálculo que hemos hecho ellas provienen de una raíz cuadrada. Podemos observar cómo el plano resistente 1 es el que toma más fuerza, era lo que esperábamos por ser el de mayor rigidez. El plano resistente 5 también toma una fuerza importante, a pesar de que tiene la misma rigidez que los planos resistentes 2, 3 y 4, su fuerza es mucho mayor, simplemente porque está más alejado del centro de masa, del centro de rigidez, y es un efecto de la torsión en planta. Igualmente, la torsión en planta da lugar a que los pórticos A y C, que están orientados en dirección X, tomen una fuerza cortante importante, aun cuando no está actuando sismo en esa dirección X. Es decir, este es el efecto de la torsión o de la asimetría del edificio. La respuesta global del edificio la ejemplificamos en la siguiente figura, donde mostramos el cortante en la base contra el desplazamiento en dirección Y del centro de masas. Es decir, aquí mostramos los valores a nivel de excedencia, un cortante de 36,32 toneladas que le corresponde un desplazamiento de 0,416 centímetros. Luego viene la zona que hemos idealizado como perfectamente plástica hasta que se alcanza un desplazamiento máximo de 2,00 centímetros. Con este ejemplo hemos terminado el tema 2, dinámica de estructuras y sistemas de n grados de libertad.